Como todas las semanas, ya iniciamos otro encuentro con Consultorio Previsional, con el doctor Pablo Lieberman, por supuesto, como siempre, aquí en esto que es la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Consultorio Previsional con el doctor Pablo Lieberman, especialista en temas de la tercera edad. Cada semana desarrollamos los temas que ustedes más necesitan conocer. La ayuda ideal para nuestros mayores siempre la encontrás en Galáctica en esta edición habitual de Consultorio Previsional. Hoy vamos a desarrollar otro de los tantos temas que preocupan, por supuesto, y que ustedes necesitan conocer para tener una orientación adecuada. Las personas con discapacidad y la seguridad social, un tema realmente muy preocupante en estos tiempos que corren y, por supuesto, tratado con la profesionalidad de siempre, del doctor Pablo Lieberman en este Consultorio Previsional 2022. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, como siempre, estar dialogando contigo para conocer realmente los temas que inquietan y que necesitan conocer nuestros mayores, por supuesto, y sus familiares para orientarlos adecuadamente, ¿no? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy expectante, ¿no? Con todo lo que va a pasar. Seguramente. Sí, este es un tema, ¿no? El título propuesto es Uh-huh. bastante recurrente porque, bueno, uno recibe muchas consultas, en general uno recibe las consultas de las personas, bueno, que se está por jubilar, que tiene Claro. edad, que ha trabajado, Uh-huh. más, menos, que tiene aporte, que le falta, pero estamos dentro de ciertos parámetros. Pero muchas veces sucede que en la familia, muchas personas con discapacidad, Sí. ¿sí? Uh-huh. Y eso genera un impacto. Cuando digo, fíjese que en el título hablo de la discapacidad y la seguridad social, no Claro, estoy hablando un tema solamente muy de, delicado este de la claro, discapacidad porque conlleva, digamos, una gran cantidad de cuestiones y de problemáticas que se vive, que la sociedad las tiene ahí presente y que a veces no les encuentra las respuestas o el asesoramiento adecuado, Pablo, ¿no? exactamente, es decir, la discapacidad, la situación de las personas que tienen con discapacidad tiene Uh-huh. obviamente distintas respuestas del ámbito de la seguridad social, que no solo se circunscribe, por supuesto, al tema de si va a recibir una prestación dineraria, ¿sí? Que en general son pensiones, digamos, no contributivas Ajá. o pensiones derivadas, ¿eh? Si acá Sí. vamos a hacer toda una diferenciación, pero también el tema de la cobertura médico-asistencial que va a tener Claro. esa persona. Si Ahí hay convengamos un los... problema en esto que vos planteás, la cobertura médica. Hoy está teniendo infinidad de dificultades, ¿no? Es un problema bastante serio lo que está pasando con las prepagas, aquellas que operan a través de las obras sociales, que hay realmente un mal manejo, ¿no? O sea, hay una atención bastante deficiente, de mala calidad, y la gente se está quejando cada día mucho más que antes, ¿no? Se está Sí, notando realmente de que no sé si pasa por una cuestión también económica fundamentalmente, por los altos costos que tiene la medicina hoy por hoy, pero convengamos de que hay una falta de compromiso, ¿no? Tanto de las obras sociales como de las empresas, de brindar un servicio adecuado, razonable en los tiempos que corren, ¿no? Porque claro. durante tantos años, viste, que estuvieron cobrando cuotas bastante importantes, y hoy Bastante por hoy, fuerte, sí. que a la gente le ha costado mucho, y hay es impresionante la cantidad de quejas y de denuncias que hay de parte de los usuarios, de aquellas personas que están en varias obras sociales o en las prepagas, que realmente es una verdadera vergüenza lo que están haciendo, es un desastre, y realmente el Estado no le encuentra la vuelta para prolijar esta grave situación que se está atravesando, ¿no? Exactamente, sí, digamos, la problemática de la discapacidad dispara numerosos tipos de, digamos, de respuestas a Sí. nivel de la seguridad social. La ley 24901 rige o establece un marco general, un marco en cuanto a las prestaciones en favor de las personas con discapacidad, que habla de cobertura integral. Ajá, Integral significa 100% de acuerdo a la patología que tenga, ¿sí? claro. Básicamente, ¿no? Pero cuando digo el tema de la discapacidad y la seguridad social, dispara dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, ¿qué tipo de cobertura médica va a tener? Ahí está, Y en claro. segundo lugar, qué tipo de respuestas del ámbito de lo que son las pensiones o
las sumas dinerarias que pueda llegar a recibir, qué tipo de respuesta va a tener. Y por un lado es importante que las personas que estén en esta situación o que tengan un familiar que estén en esa situación puedan distinguir lo que es una pensión derivada de una pensión no contributiva, ¿sí? Sí. Las pensiones derivadas o las pensiones contributivas, y recordemos que, digamos, las prestaciones que brinda el sistema de la seguridad social son contributivas o no contributivas. Ajá. Contributivas significa que el beneficiario de alguna manera contribuyó, aportó para que ese sistema pueda responder frente a una determinada contingencia. Pero hay prestaciones no contributivas, que ahí es donde muchas veces entra todo en la misma bolsa, ¿no? El tema de los planes, etc. Hay pensiones no contributivas que lógicamente el beneficiario no pudo jamás haber contribuido porque nunca podría haber girado ningún tipo de dinero por propia voluntad. Es decir, si hay personas que tienen una discapacidad congénita, una discapacidad al poco tiempo, discapacidad de joven, que o sea, no aportó, no pudo aportar, no llegó a aportar, pero sin embargo el sistema de seguridad social le va a otorgar una pensión que se llama no contributiva. Ajá. Ahora, puede suceder que al mismo tiempo tenga un familiar, la madre, el padre, que esté percibiendo una jubilación y fallezca, por ejemplo. Entonces, ahí se va a poder disparar el tema de las pensiones derivadas, una pensión derivada, con lo O cual sea que esta acá no jubilación, en el caso de no los es familiares, acumulativo. en el caso de esto que Claro, vos planteás, Pablo, de los familiares fallecidos, ¿puede pasar un discapacitado esa pensión como para colaborar con la persona y ayudarle a tener exactamente. digamos, digno pasaje en la Sí, vida, ¿no? Porque si no, exactamente. evidentemente, con ese valor mínimo que recibe, realmente se le debe empezar a complicar muchísimo la Es, situación. es- es poco. Lo que sucede es que las Claro. pensiones no contributivas, en primer Ujú. lugar, es decir, el régimen de las pensiones no contributivas es Sí, algo muy extremo. Es decir, claro. en general también es algo sujeto a cuestiones políticas, ¿no? Si a Sí, sí. veces algún gobierno determinado son más generosos con las pensiones no contributivas, Ahí, después viene otro ahí hay gobierno, otro le da tema, de sí. baja, le Claro. da de baja en algunos casos quizá tiene razón, en otros casos no tiene razón. O sea, está también sujeto a ese vaivén político. Pero en punto de Claro. vista técnico, que Ujú. eso es lo que importa, ¿no? Porque uno Sí. tiene que transmitir, digamos, ideas técnicas, conocimientos técnicos, que las pensiones no contributivas tienen un carácter muy restrictivo, Claro, ahí porque está. obviamente que el Estado no puede estar, digamos, transfiriendo sumas dinerarias si no hubo una Ujú. contraprestación o no hubo una contribución previa, ¿sí? Ahora, Entonces, se da la también, regla, fíjate que hubo, perdón la interrupción, ¿no? Pero sí, hubo en estas obvio. últimas horas muchas denuncias de gran cantidad de personas que están Bueno, claro. recibiendo jubilaciones que no son acorde a los aportes que han realizado, teniendo en cuenta toda esta vorágine de cosas que se están denunciando todos los días. En las últimas horas también se habló, por ejemplo, de varios organismos oficiales, incluso desde la propia televisión pública del Estado Nacional, más de 1000 y pico de personas que realmente no concurren a trabajar al Canal 7, al canal oficial del Estado. 1.300 personas promedio están hablando, con sueldos que superan los 350.000 pesos y van hasta el 1,5 millones de pesos. Realmente es una vergüenza cómo se está distrayendo mucho dinero en lugares que no corresponden, ¿viste? O sea, acá hay un desfasaje y un descontrol de parte del Estado tremendo que termina afectando siempre la caja del ANSES, el PAMI, o sea, siempre terminan manoteando justamente del lugar donde las personas más necesitan, que es la gente de la tercera edad, ¿no? Se saca para Exactamente. campañas políticas, se saca para distintos organismos del Estado que no funcionan, los entes reguladores, el propio canal del Estado oficial, la radio del Estado Nacional, que tienen 0,0 punto de rating solamente, bueno, ahora con el tema del Mundial del Fútbol, que recuperaron algo porque es el único medio que lo transmite, pero después la verdad que es una verdadera vergüenza, ¿no? Tener un canal del Sí, Estado, un canal de diputados, un canal de senadores, 20 canales más del Estado que lo está pagando la gente para que algunos personajes hagan campaña política vergonzosa y los jubilados siempre con un padecimiento permanente. sí, porque claro, porque esto exactamente, si siempre decimos lo mismo, ¿no? Y Si sí, son recursos económicos muy claro, limitados y hay personas que necesitan un tipo de pensión, en este caso claro. no contributiva. Lo que sucede, claro, ¿qué le pasa al que recibe a la persona que recibe una pensión no Ujú. contributiva? Bueno, va a tener una cobertura, que es, ahora se llama Incluir Salud, antes se llama PROFE, es un Sí. programa federal que funciona en Ajá. el ámbito es decir, de cada De cada provincia, ¿no? provincia, Pero claro. la pregunta muchas veces sucede si podría tener, por ejemplo,
una obra social, por ejemplo, la del padre o de la Claro. madre, Ujú. ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ocurre que esta persona con discapacidad cumple los 25 años, que es lo que marca la normativa, la ley La ley, 23660, claro. Ujú. como edad tope, ¿no? Porque Sí. en realidad dice 21 años, pero si puede ir hasta los 25 si está estudiando, está a cargo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que cumplen 25 años de Sí. edad, Ujú. están en medio de tratamientos médicos, y sin embargo la obra social le da de baja automáticamente esa Ahí está, cobertura? claro. Entonces ahí tenemos una problemática muy, pero muy importante en ese sentido, ¿no? Eh, el derecho lo tienen, obviamente hay que reclamarlo, pero eso desde Ujú. un punto de vista de lo que es, por eso decía, esa es una pata de la seguridad social, que son las obras sociales. Y la Sí. otra pata, bueno, obviamente las prestaciones dinerarias que va a recibir a consecuencia de esa contingencia llamada salud, ¿sí? Que amerita que la persona necesite una ayuda de la sociedad a través de la ANSES, que en el caso de Argentina es el organismo encargado de administrar Sí. este tipo de recursos. Entonces, si hablamos de una pensión, Ujú. lo que se denomina contributiva, una pensión derivada, por ejemplo, va a tener que elegir Sí. esta persona Ujú. entre esa pensión que administra ANSES y esa pensión no contributiva que históricamente lo administró el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Y es Ujú. incompatible porque lógicamente no se pueden tener estas Las dos dos a la prestaciones vez, a la vez claro. porque la Ujú. pensión no contributiva tiene un carácter excepcionalísima, Ujú. ¿sí? En Entonces, otros países, ¿qué sucede? ¿Tenés idea de si se dan situaciones similares a la de la Argentina? Por ejemplo, en Uruguay, en Paraguay, en España, en Estados Unidos. ¿Cómo son los sistemas? ¿Dentro de estas mismas características o varían? ¿Tienen otra formulación? los lineamientos de la seguridad social en general siguen los criterios de las recomendaciones internacionales y los convenios internacionales en materia de Ajá. seguridad social, con lo Sí, cual existen también, quizás se llamará, quizás no se llame pensión, se llame otro, tenga otro claro. nombre, pero en líneas generales, en todos los países que han seguido un modelo de seguridad social, Sí, tienen, digamos, lo que llaman pensiones no contributivas y pensiones derivadas digamos, de una persona que está en el sistema. Después claro. uno tendrá que ver si ese sistema de seguridad social combina lo público con lo privado, como ocurrió en Argentina. Ajá. Pero en Estamos por líneas lo menos generales, dentro de los parámetros internacionales en ese sí, sentido, sí, no. sí. A ver, en la teoría, Ujú. sí, en la teoría sí, por Claro. supuesto. Eh, lo que sucede es, a ver, en la teoría, el ordenamiento jurídico argentino sigue los estándares internacionales, más, siguen muy bien los estándares internacionales. De hecho, Argentina tiene tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional siempre que sean sobre derechos humanos. Claro, Ahora, ahí una está, cosa, eso es importante lo que vos decís, con un tema relacionado con los derechos humanos. Cuando nos paramos un segundo en ese aspecto. Hemos visto que ha sucedido que muchos argentinos que viajan al exterior y tienen algún problema de emergencia o de salubridad no son atendidos, ¿no? Y sin embargo, a la Argentina vienen de todos lugares de distintos países limítrofes, vienen a atenderse y no les cobran un sope. Cosa que no pasa y que se viene hablando hace bastante tiempo, que se iban a rever estos convenios, ciertos acuerdos que a la fecha no se han concretado. Aparentemente está todo ahí hablado, conversado, pero los distintos gobiernos que han pasado nunca resolvieron esta cuestión. Eso afecta, dicen por lo menos, tengo entendido, Pablo, lo que me han comentado varios médicos y varios profesionales, afecta al sistema de asistencia de salubridad en la Argentina, en los hospitales, en los centros de atención, porque están invadidos con gran cantidad de personas del exterior que se vienen a atender al país porque no pagan un sope. Cómo incide esa situación en los propios ciudadanos de este país que no tienen una buena atención y si no tienen que hacer tremendas tramitaciones o largas colas para ser atendidos por dolencias mínimas y básicas, ni hablar lo que pasa en este caso con el tema que hoy nos convoca, que es la cuestión de la problemática dentro de la salubridad de los discapacitados. ¿No se ha a ver, ordenado adecuadamente eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Argentina es un sistema federal, con lo cual también cada provincia tiene su propio sistema sanitario, ¿sí? Ujú. Ya, obviamente que la persona que considera que en tal lugar la atención es mejor, por supuesto se va a producir un Más bien, desplazamiento más bien. geográfico. Ujú. O a veces puede suceder por un tema inevitable, que hayan determinados hospitales que
que por cuestiones lógicas no tienen esa especialidad, o hay mejor especialista. A ver, pueden haber mejores especialistas en Córdoba y una persona que se Seguro, sí. atiende. Es decir, el tema es, a ver, siempre digo esto, ¿no? Yo doy las clases de Derecho Constitucional, ¿no? Es Sí. decir, uno puede leer, no sé, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Para que uno lea digamos, esa convención, no se fija y dice, bueno, quiero venir a vivir a la Argentina, ¿no? Es decir, por eso. Es decir, nosotros siempre tenemos que diferenciar lo jurídico de lo fáctico, ¿sí? Que se produce muchas veces esta ruptura entre el hecho y el derecho. A ver, de un punto de vista jurídico, el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho reconocido en la Constitución, es un derecho que está. Después estará la inteligencia de cada Estado, o la inteligencia en Ahí este está caso la del Estado cosa, claro. argentino, de articular convenios, de articular, Exactamente. por ejemplo, ciertas prioridades, de articular, por ejemplo, de asegurarse, por ejemplo, si la atención se le realiza a un ciudadano que viene de determinado país, que se la haga, pero que lo pueda reembolsarse. Es decir, a ver, la salud, insisto, es un derecho humano, no se puede negar, es un derecho Claro. que está reconocido, que está reconocido. Sí, sí, yo a lo que Después, voy es justamente a lo que plantea la gente, a lo que plantea la sociedad, es que justamente eso, cuando uno va a otro país no tiene ningún tipo de atención básica y elemental, ¿no? O sea, automáticamente si tenés cualquier inconveniente, prepárate porque te van a matar, te van a bajar la caña. En la Argentina eso no acontece, hay un sistema de salud pública que respalda y justamente mucha gente recurre a él en situaciones de cierta complicación. ¿Por qué no se ha generado ese tratamiento a nivel regional? Por lo menos en el Mercosur. Sabemos que hay infinidad de problemas en distintas áreas por los desacuerdos que hay, justamente porque los políticos siempre embarran la cancha. Pero no se pudo generar una estructura, un convenio regional para que justamente haya un acuerdo que sea transparente para los distintos ciudadanos que circulan dentro de ese área del Mercosur o de Latinoamérica. y evidentemente no hubo interés, yo No hubo, claro. no conozco tampoco proyectos, ¿sí? Eh, a ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Si un sistema político funciona como un procesador, donde Claro. recibe demandas, infinitas demandas, ¿sí? Dependerá del sistema político cómo procesa esas demandas Tal y cómo cual. las responde Sí. a la sociedad, ¿no? Esto es tan viejo, esto ya se habla en los años 50, 60, ¿no? Digamos, esta manera de entender el sistema político. Pero eh, lo que sucede es qué prioridades, siempre digo esto, que si realmente eh, esta situación es prioritaria para una Claro. administración de turno. Evidentemente no lo fue, porque de hecho desconocemos si existen convenios, si esos Y sí, convenios están vigentes, si esos convenios son eficaces, ¿sí? Porque ahí pueden está. haber, Claro. seguramente debe haber un tipo de convenio, pero Sí. lo que no sabemos es si tiene eficacia o son eficaces, o si han sido, o si son objeto de cumplimiento. Claro, o no se comunican a la ciudadanía como corresponde también. Es el otro gran problema que tienen los últimos gobiernos populistas que han distorsionado la realidad de las cosas que pasan y no informan adecuadamente para que la sociedad Claro. esté consciente de estas cosas, de cuáles son sus derechos y sus obligaciones también, ¿no? O sea, hay un tema bastante conflictivo en ese sentido, que no se termina de transparentar de alguna manera. No, igual hay valores que los argentinos, o por lo menos uno tiene que, entiendo que los argentinos tenemos que defender, que es la escuela pública, la salud pública de calidad, ¿sí? La enseñanza pública, que fíjate, no digo que sea gratuita, porque todo implica una erogación de gastos, Claro. ¿sí? Pero Pero que que, sea eh, accesible, no que razonable. sea accesible Ahí está la cosa, exactamente, claro. porque es un mecanismo de movilidad social, Para todos, para los argentinos y aquellos que han venido justamente a desarrollar sus actividades en el país, pero tendría que ser una normativa razonable acorde a los tiempos que corren, porque hay tantos desfasajes, y más teniendo en cuenta esto que estamos tocando hoy, que es el tema de la discapacidad. Hay tantas variables de discapacidad en la Argentina que realmente no se ha hecho justamente un acuerdo adecuado para brindar los servicios que necesitan esas personas que tienen ciertas falencias y que recurren justamente al Estado porque no las pueden pagar, no la pueden sostener. Entonces, ahí es donde vemos que hay una falencia importante del Estado cuando se destinan millones y millones de pesos a cosas que son innecesarias, ¿no? A todas estas campañas, estas promos que hacen realmente innecesarias, en detrimento, de alguna manera, de respaldar justamente la problemática en salubridad que tenemos. exactamente, eso es, ¿cierto? Las prioridades, ¿no? Es decir, todas las administraciones o los gobiernos de turno asignan prioridades. Y no siempre esas prioridades son las que
nosotros podemos tener, o que Sí, podemos estar de acuerdo, ¿no? Es decir, pero eso tiene que ver, insisto, con momentos políticos, si políticamente es correcto o incorrecto, si claro. estamos en campaña. Argentina es un país que vive constantemente en campañas, con lo Y cual sí, a veces tirar al ruedo ciertos temas resulta ser, digamos, quizá improductivo desde un punto de vista sí. electoral. O sea que Y bueno, no se hace un tratamiento adecuado, razonable y con coherencia, ¿no? no. Tenemos esa grave falencia, ese tremendo drama que está permanentemente girando en la Argentina y que no se puede resolver. Primero por la inoperancia de los funcionarios, de los gobiernos que han transitado en los últimos tiempos. Y segundo también por la tremenda irresponsabilidad de la sociedad. Convengamos de que la gente acá también es muy cómoda y va al facilismo, ¿no? Hay mucha vagancia, desgraciadamente, que eso influye indirectamente en toda la problemática que tenemos, no solamente en materia de salubridad, en materia de educación y hasta en materia de seguridad. Vos fíjate que es todo un combo de cosas producto de el manipuleo que ha generado una dirigencia política cada vez más decadente también, ¿no? Yo lo que entiendo que lo que debería hacer el Congreso, ¿no? En estos casos, Hmm. porque esto Sí, tiene que, un tema también de conocimiento, debería establecer como un listado, no digo el contenido, o podría hacer un clic para el contenido, de qué sí. tipo de leyes se tratan de un punto de vista mensual, o qué Ahí tipo está, de leyes claro. ingresan a un punto de vista mensual. Entonces uno podría saber, bueno, en el mes, qué sé yo, de octubre entró proyecto para, no Sí, pero sé, no existe eso. proyecto. Ojalá pudiéramos implementar eso, Pablo. Sería lo lógico, lo razonable. Pero en un país de la Argentina, donde es todo pachanga, donde es todo joda, vos fíjate lo que pasa justamente en estos días. Cada encuentro de fútbol separa el país. O sea, hay mucha irresponsabilidad. Hoy estaba hablando, por ejemplo, hace un ratito nada más, con algunos médicos que me decían, bueno, mira, no pudimos hacer operaciones porque realmente la gente dice que va a ir a ver el partido de fútbol, pero tenés una operación programada, suspendieron, te estoy hablando de clínicas y de obras sociales o de prepagas importantes, hablamos de Galeno, de Swiss Medical, de médicos, han suspendido intervenciones quirúrgicas porque algunos de los que tenían que estar en el quirófano decidieron ir a ver un encuentro de fútbol y no hacer su trabajo profesional. Es una vergüenza lo que está pasando. O sea, realmente es un descalabro y también la tremenda irresponsabilidad. Esa palabra irresponsabilidad que tienen la gran mayoría de los ciudadanos, convengamos, o un alto porcentaje, de hacer lo que hacen, ¿no? Es un tema muy vergonzoso lo que está pasando en el país. Pero bueno, Y sí, pero bueno, es lo que hay y es lo que, bueno, lamentablemente se nos avecina. Pero bueno, es un insisto, tema muy complicado. para eso tenemos, digamos, los gobernantes insisto, tienen que establecer las agendas, ¿no? Claro, ahí está. Porque Pero ellos mismos son las que fogonean que no se hagan esas cosas, ¿no? O sea, son tan vergonzosos, tan decadentes estos tipos que tenemos en los organismos del Estado. Vos hablabas recién, por ejemplo, del tema del Parlamento, del Congreso de la Nación. ¿Cuánto hace que no sesionan adecuadamente? O sea, en un transcurso de 12 meses, ¿qué han sesionado? ¿10 veces? O sea, ni siquiera una vez por mes. Date cuenta la joda, la vergüenza que es todo esto que estamos atravesando, ¿no? Y eso habla a las claras de la decadencia en la cual está la República, ¿no? O sea, faltan valores y falta un mínimo de responsabilidad. exactamente. Después le voy a recomendar un libro. Después le voy a recomendar un libro, le Bien, voy a mandar después por WhatsApp un libro que dale. salió hace poco, Ajá, pasó un chivo, ¿no? ajá. De Félix Lonigro, de que es para la educación cívica. Bases ¿Sí? para la educación cívica. Yo después, Sí, está bueno. después le mando la foto. Hace falta mucho eso que Él vos fue, decís, difundir claro, esto, ¿no? yo trabajé con él en dos universidades, fue Ajá, titular de una de Derecho Constitucional, uno de sí. los mejores para mí. Ujú. Le voy a mandar la foto Genial, porque es un libro, genial. estoy pasando un chivo de él, No, no ¿no? hay problema. Mientras sea para Pero educar y para concientizar a la es un ciudadanía, libro, bienvenido claro, sea. Acá siempre tenemos esa actitud, ¿no? Tratar de informar adecuadamente a la gente. A muchos no les gusta, mucha gente se enoja, se ofende, pero si un país realmente no se cultiva, no se educa adecuadamente, termina la situación que está la Argentina en estos tiempos. Lo que estamos viendo, la decadencia permanente que hay, justamente transformándonos en una republiqueta de cuarta, en una republiqueta bananera, ya me he cansado de decirlo en infinidad de veces, de la época que hablábamos inclusive con el negro Olmedo, nos reíamos, lo tomábamos con humor, pero después, viste, en los pasillos de Canal 9 nos juntábamos con algunos otros periodistas, otros actores que circulaban por ahí y decíamos, estamos yendo ese camino y mirá,
Han pasado unos cuantos años y estamos transitando ese camino de la decadencia, ¿no? Sí, lamentablemente, pero bueno, Tristemente es así. la fe no se pierde. Sí, eso es lo fundamental, seguir manteniendo la fe y la esperanza, porque si no, estamos perdidos, como quien dice. Volviendo al tema de la discapacidad, estimado doctor Lieberman, Sí. ¿qué es lo que vos sugerís en este aspecto Yo, como yo, para a ver, de hecho, orientarnos adecuadamente? sí, a ver, lo que yo quiero siempre es poder siempre tener un conocimiento mínimo de los derechos, Ujú. ¿sí? El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Sí, ya habla de las personas con discapacidad, habla claro. de la igualdad real de oportunidades. Ujú. La ley 24.901 eh, es una ley de 1997, que hubieron algunos proyectos de reforma de esa ley, pero es una ley que es de muy avanzada. Argentina Ajá. siempre tuvo leyes de avanzada en materia de discapacidad. Sí. A partir del año 2007 rige en Argentina, tiene rango constitucional, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Claro. donde habla de un montón de derechos, ¿sí? El derecho a la educación, el derecho a la accesibilidad, el derecho, por ejemplo, a verse favorecido o verse beneficiado de los avances técnicos, por Claro. ejemplo. Ujú. Es decir, por ejemplo, yo hace poco tuve que hacer un amparo de salud para una persona que tuvo que acceder digamos, a un dispositivo que le permite a través de la mirada de los ojos poder hablar, o sea, poder participar. El tema que eso tiene que ver con el derecho a la comunicación y la accesibilidad. Claro. Es Poder decir, hay un integrarse a montón la de derechos. sociedad también, ¿no? O sea, que se puede Poder integrar integrar, como corresponde. pero básicamente hacer valer esta idea de la protección Claro. integral de los derechos de las personas Ujú. con discapacidad. Y si, como siempre digo, ¿no? El conocimiento de la normativa, el conocimiento. Cuando digo el conocimiento, no estoy diciendo que la familia sea especialista en estos temas de ninguna manera, pero que el tema de la difusión de los derechos, ¿sí? Que es algo que no sucede tanto, es importante porque en la medida que uno conozca más, por supuesto que Ujú. va a estar más preparado y va a saber de qué manera recurrir o a quién Claro. recurrir. Sí. ¿Sí? Más ¿No? en estos tiempos donde hay muchas herramientas tecnológicas que les pueden permitir a los chicos, a aquellos niños o jóvenes que tienen ciertas discapacidades, poder incluirlos e insertarlos dentro del ámbito normal, natural. O sea, hay herramientas adecuadas para hacerlo. No Eh, estamos como hace 20 o 30 años atrás, donde realmente quedaban descartados o excluidos dentro del sistema educativo o deportivo. Hoy, con eh, las existen herramientas y los elementos que hay, perfectamente se podría generar un programa adecuado para integrar a la gente que tiene algún problema de absolutamente. discapacidad, ¿no Y es cierto? Y existen, no lo están haciendo, o sea, eso es lo más vergonzoso de todo, ¿no? Tienen que estar insistiendo, renegando, pidiéndole, viste, como algo que realmente tendría que haber sido tratado hace años ya y tendría que estar encarrilado y funcionando hace bastante tiempo, ¿no? exactamente. La cuestión de la inclusión, a eso me refiero, ¿no? La inclusión de Exactamente. las personas con discapacidad al sistema social. Y garantizar lo que, digamos, las normativas modernas, las leyes modernas, como la Exacto. Argentina, Ujú. tiene, que es la igualdad real de oportunidades. ¿Sí? Porque una cosa es la igualdad ante la ley y otra cosa es la igualdad real de oportunidades. ¿Sí? La igualdad real de oportunidades es que la persona que Así tenga es. un tipo de desventaja pueda acceder, puede ejercer los mismos derechos en la misma extensión y calidad que cualquier otra persona. ¿Sí? Por eso, digamos, las legislaciones modernas han ido un paso más allá de lo que es lo que se llama la igualdad clásica ante la ley, ¿sí? Para hacer referencia a lo que se llama la igualdad real de oportunidades. Que Claro. es cierto, plantea cuestiones, el rol del Estado, que seguramente algún entrevistado de ustedes quizá haya cuestionado en algún momento, pero hablamos de la intervención inteligente del Estado, ¿no? Claro. Ahí está. Ujú. ¿Mm? Ese es un tema puntual, ¿no? Justamente tratar de ver cómo uno puede mejorar la calidad de vida de las personas que tienen justamente esta problemática de algún tipo de discapacidad. Exactamente. Integrarlas adecuadamente, ¿no? El otro tema, digamos, lo que viene dentro de lo que sería, de alguna manera, Pablo, la cuestión de la integración social, algo también que es problemático, ¿no? Esa seguridad social que, digamos, en muchos aspectos, en la vida diaria, tal vez de muchos ciudadanos, está faltando, ¿no? Sí, sí, el tema, sí, porque, es decir, en Argentina la seguridad social, insisto, Ahí está. se la ha confundido con lo que es
el asistencialismo. A eso Se ha quería llegar, confundido ¿no? hay Como un aprovechamiento confusión. político de cierta dirigencia que se mete en ese ruedo también para sacar provecho de la situación, para embaucar, para engañar y llevarse sus dinerillos de manera encubierta, ¿no? Estafando a la sociedad. A ver, la seguridad social tiene la misma complejidad que puede tener un sistema tributario, la misma, ¿sí? Lo que sucede es que, es decir, digamos, las administraciones tributarias, así como Argentina, Sí. han mantenido un nivel técnico adecuado. Ajá. Pero todo lo que tenga que ver con la distribución de fondos vinculado a la seguridad social se lo vio bastante contaminado por este tema que yo les decía antes, ¿no? De Sí. confundir lo que es la seguridad social, que es una herramienta inevaluable, ¿no?, de progreso de una sociedad, con lo que es el mero asistencialismo Ahí a está. cambio de nada o a Claro. cambio o por otras cuestiones. O sea, Sí. el asistencialismo Ujú. termina de alguna manera Claro. contaminando Y la le hace un seguridad daño social y tremendo, teniendo le esta hace un imagen daño tremendo a negativa. todo el conjunto de la sociedad, porque eso es lo que tampoco la gente no se da cuenta, que finalmente nos complica la vida a todos, ¿no? Porque va en detrimento realmente de aquellas personas que realmente necesitan de verdad una ayuda y que no la tienen, que después terminan descartados o fuera del sistema. Mientras los vivos de Exactamente. siempre aprovechan y especulan con esta cuestión. Es llamativo, ¿no? También, estimado Pablo, que los estados, los gobiernos, no hayan hecho un trabajo de campo adecuado para esta cuestión, ¿no? O sea, uno lo escucha hablar al actual presidente Fernández, al anterior Macri, en fin, hemos visto varios presidentes que dijeron que se iban a comprometer a resolver de una forma esta cuestión. Sin embargo, fíjate, han pasado años y décadas y todos implementan el mismo desastroso accionar, ¿no? Perjudicando realmente a aquellos que realmente necesitan tener una ayuda de verdad. Estamos con Exactamente. jubilados, con nuestros mayores que están cobrando 50.000 pesos promedio, cuando la canasta Exactamente. básica familiar supera los 120, 150.000 pesos. Y Hay se mucha terminan, mentira, claro, mucho engaño, mucho claro. guitarreo de parte justamente de los dirigentes y de aquellos que tendrían que haber resuelto estos graves problemas que tenemos y no lo han hecho. Y se termina dando esa paradoja que el Estado, que posiblemente pretenda ayudar, termina siendo parte del problema. Claro, ese es el tema, porque los tipos meten más gente en organismos que no funcionan, generan mayor detrimento justamente en las cajas del PAM y del ANSES, que es una vergüenza, y siguen complicándole cada día un poco más la vida a la gente, ¿no? Es un tema que hay que revertir urgentemente. Tal vez algún funcionario, algún político que tenga un poco más de conciencia, de coherencia, en algún momento se va a tener que ocupar en serio y trabajar de verdad con estos temas puntuales, ¿no? Y doy por hecho que va a tener que suceder eso. No, Lo doy por hecho por eso. no queda mucho tiempo, me parece tampoco, No, ¿no? Porque el sistema ya no lo resiste por lo que estamos no, viendo. no, no lo resiste. Ajá. No lo resiste. Bien. ¿Ves? Vamos a ver qué pasa el año que viene. Bueno, tengamos un poco de esperanza, de fe, entonces, a ver si los que están toman conciencia, o que sea en el último tramo de su gobierno, de los que les queda, de ver cómo emprolijan estas cosas, y de los que vienen, que empiecen a pensar en programas que sean modificados, aptos para los tiempos que corren y para dar una respuesta razonable a la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Por Ujú. supuesto, pues no, insisto, ¿cierto? No, el sistema no resiste. No resiste, No claro. resiste mucho más. Bien, Pablo, nos estamos viendo la semana entrante. Dios mediante Nos sea. estamos viendo y después le voy a pasar este libro Sería que le va a interesante. interesar, le va a Sí, interesar mucho, ¿eh? Yo lo sí, estuve hojeando y bárbaro. le va a interesar. De paso se Bueno, lo comentamos a los oyentes y televidentes para que por también lo supuesto. tengan en cuenta. Que Bueno, siempre viene bien contar con algún material que nos pueda clarificar los temas y las problemáticas que estamos atravesando para ver si le encontramos alguna solución, alguna vuelta, ¿no? bueno, sí, exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, Un gran muchas abrazo. gracias. A vos, al Abrazo. contrario, que andes bien. El doctor Pablo Lieberman, como siempre, aquí vamos dialogando y acercándole las pildoritas para ver cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros mayores, de los discapacitados, de la gente que necesita tener justamente una asistencia adecuada. En esto que es consultorio previsional, tocamos justamente la problemática de los temas previsionales, de lo que afectan a las personas de la tercera edad. Pero también fíjense que nos abocamos a otras cuestiones que son reales, que preocupan y mucho a la gente en estos tiempos que corren. Nos vemos en cualquier momento, como siempre, con consultorio previsional, con el doctor justamente Pablo Lieberman, para que nos siga orientando y asesorando como corresponde. Galáctica
Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.